introductoria a la primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Correcto. Así que vamos a pasar una hora y tanto conversando acerca de esta carta tan fabulosa. Estamos utilizando unas láminas del doctor José Luis Otero, un hombre bastante preparado, versado sobre todo en la escritura y también en la parte médica. Tiene una maestría en las ciencias de la enfermería. También es enfermero registrado, licenciado. Entonces vamos a estar utilizando estas láminas del doctor José Luis Otero. Imagino que es Luis. Entonces estamos estudiando la primera carta a los tesalonicenses. Correcto. Lo primero que tenemos que hacer a la hora de realizar cualquier estudio es realizar un estudio panorámico. En el curso Metodología Exegética aplicada al Nuevo Testamento en español, decimos que el análisis panorámico tiene que ver con el reunir todos los detalles que nos den o nos permitan tener una idea más clara de las condiciones sociales, políticas, económicas, religiosas, culturales, en fin. Y el reunir todos esos datos nos van a permitir tener un entendimiento mucho más claro en cuanto a el libro, en cuanto al propósito del libro y los receptores del libro. Decíamos en el curso Metodología Exegética aplicada al Nuevo Testamento que el propósito del análisis panorámico es llegar a las 3P. El propósito predominante principal, que consiste en cuál es la intención del autor al escribir esta carta y cómo pudieron haberlo entendido los receptores originales de la carta. Aunque nosotros creemos que la Biblia es inspirada, que es la palabra de Dios completa, la palabra de Dios perfecta, y que la palabra de Dios es para nosotros, debemos ser muy claros al entender que la Biblia fue escrita directamente a unos receptores, en este caso a los hermanos de Tesalónica. Tesalónica fue una de las ciudades principales de Macedonia. Recuerde que Macedonia es una parte importante de Europa. De hecho, actualmente en la parte de los Balcanes está lo que se llama Macedonia del Norte, correcto, cerca de Serbia, Croacia, Bosnia-Herzegovina, Montenegro, lo que era la antigua Yugoslavia. Entonces, Macedonia tiene que ver con el imperio macedonio. A veces decimos el imperio griego, pero no hubo tal cosa como un imperio griego. El imperio fue el imperio macedonio porque Alejandro Magno era macedonio, el hijo de Filipo de Macedonia. Entonces, era una ciudad importante en Macedonia. De hecho, la segunda carta a los Corintios, capítulos 8 y 9, hablan acerca de la ofrenda de los macedonios. Una ofrenda bastante importante. La ciudad fue fundada alrededor del 315 a.C. por Casandro y se llamaba Tesalónica en homenaje a la hija de Filipo de Macedonia. Filipo de Macedonia era el papá del señor Alejandro Magno, o Alejandro, también hermana de Alejandro el Grande y esposa de Casandro, correcto. Entonces, antes de eso, se llamó la ciudad Terma, llamada así por la presencia de fuentes termales. Había unos brazos de aguas termales que bordeaban la ciudad y por eso se llamó Terma, pero luego Filipo le cambia el nombre y le coloca Tesalónica. Actualmente, la ciudad de Tesalónica se llama Salónica. Es una ciudad pequeña en la Turquía actual.
correcto. No sabemos cuántos habitantes va a tener Salónica. Lo que sí podemos saber es que la presencia cristiana es muy opaca en esa ciudad actual, ¿no? Eso es lo que tenemos que ver. Vamos a ver, darle un vistazo. ¿Ves? Vamos a echarle un vistazo a la ciudad de Salónica. Ahí está la ciudad de Salónica. Correcto, aquí está en griego. Tesalonique. Tesalonique. Aquí está la ciudad. Correcto. Es la ciudad, una ciudad. Tenemos algunas imágenes. Estamos viendo en pantalla de las ruinas antiguas. Correcto, ahí tenemos algunos bustos, monumentos del arte griego. Tenemos un dibujo. Tenemos una foto, la plaza central de Salónica. Eso es lo que es actualmente esa ciudad llamada, tenemos algunas ruinas antiguas en la ciudad y ahí tenemos la moderna ciudad de Salónica, correcto, en, eh, en la Grecia. Yo decía, en Turquía no es una ciudad de Grecia actual, de Turquía, disculpe, fue una imprecisión de mi parte. Entonces, es la segunda ciudad más importante de Grecia. No sé por qué dije Turquía. Correcto. Entonces, tenemos ya ese detalle en cuanto déjeme admitir algunos que se están incorporando a la clase. Gloria al nombre del Señor Todopoderoso. Entonces, seguimos con nuestra presentación de lo que tiene que ver con la ciudad de Tesalónica. Correcto. Era un centro comercial muy importante, una ruta. Usted sabe que los romanos tenían las llamadas vías, la vía Apia y otras vías, correcto, la vía Ignatia, correcto, eran caminos. Por eso esa frase que dice todos los caminos conducen a Roma era porque el imperio construyó buenos caminos y resguardaba esos caminos por medio de las temibles legiones romanas. Eso es lo que se llama la Pax, con X, la Pax romana, que era la garantía de seguridad que daba el imperio romano a sus ciudadanos. Correcto. Entonces, tenemos que había una ruta llamada la Vía Ignatia que conducía hasta, conectaba Roma, había un camino que pasaba por Corinto y una vía paralela a la vía de comunicación marítima, una vía terrestre. La población de Tesalónica era alrededor de 200.000 personas, es una ciudad pequeña. Yo conozco ciudades en Venezuela que no tienen 200.000 habitantes. Por Puerto Ayacucho y Tucupita no creo que lleguen a 200.000 habitantes. Entonces era una ciudad con una población heterogénea, tenía por supuesto gente de origen indoeuropeo, los macedonios, y también había una importante población judía. Era la capital de la provincia romana de Macedonia y era parte del norte actual de la actual Grecia. Tenemos entonces ese detalle que tenemos que entender y saberlo, ¿no? Entonces, déjame avanzar. El emperador Augusto César, distinguió concediéndole el privilegio de ser una ciudad libre. Es decir,
a, eh, a diferencia de los babilonios, los medo-persas, incluso los macedonios, los romanos, una de las causas por las cuales Roma fue un imperio que duró muchos siglos, era que Roma le hacía muchas concesiones desde el punto de vista administrativo, económico y religioso a los pueblos conquistados. Y una de las cosas que, que nombró o permitió a Augusto era que Tesalónica fuese una especie de ciudad libre desde el punto de vista administrativo. De hecho, los impuestos que se recogían en Tesalónica pues quedaban allí, y eso hacía que la ciudad tuviera un desarrollo económico, social, diferente a otras ciudades griegas dominadas por el Imperio Romano. Entonces, tenía un gobierno propio en asuntos internos. De hecho, eh, en Israel, sobre todo en Galilea, hubo 4 Herodes. Los Herodes eran medio judíos, medio gentiles, correcto, descendientes quizás de los amodeos en el periodo intertestamentario, y había cierta libertad para gobernar, correcto, siempre y cuando pues no hubiese tumultos, sediciones. Por eso a Caifás le preocupa y a Anás que Jesucristo alborote el avispero y vengan las temibles legiones romanas a destruirlo todo. Por eso dice que es preferible que uno muera, que todo el pueblo perezca. Y profetizó siendo sumo sacerdote. Entonces había un grupo de magistrados en Tesalónica llamado los politarcas. Era una especie de magistrados con poder para decidir asuntos civiles, mercantiles, correcto. Y las mujeres tenían bastante más libertad comparado con lo que sucedía en otras ciudades. Esa misma autonomía, esa misma ligera independencia administrativa, también se reflejaba en que las mujeres tenían más libertad que en otras ciudades de entonces Imperio Romano, sobre todo en esa zona de Macedonia, correcto. Entonces, debido a su pujante actividad comercial, Tesalónica tenía muchos beneficios y resultados. Era una ciudad rica con libertad de los impuestos romanos. ¿Sí? Todo lo que se recogía iba al erario de la ciudad de, de, de Tesalónica. Correcto. Entonces, ya va, una hermana me está diciendo que ya, si no, estamos conectados ya. Entonces, esa autonomía le permitía que los habitantes tuvieran también ciertas ventajas económicas, beneficios para el comercio. Una de las cosas que impide el desarrollo comercial son los impuestos asfixiantes, como por ejemplo los impuestos acá en Venezuela. Una economía deprimida, una economía contraída, una economía deprimida, y le meten una cantidad de impuestos y más impuestos, pues los gobernantes lo que buscan es plata, pero esa cantidad de impuestos lo que hace es deprimir la acción comercial, correcto. Entonces, también eso atrajo a inmigrantes y comerciantes de todo el Mediterráneo. Es lo que hacen en algunas regiones, por ejemplo, en la zona libre.
En la zona libre, como es la zona libre de Paraguaná, los comerciantes traían artículos, mercancías libre de impuestos, libre del IVA. Y eso hacía que, yo recuerdo en la fiesta de Rafael Urdaneta, en Maracaibo, habían colas, estoy hablando del año 2011, 2010, 2000, hasta el 2013. Habían largas colas para entrar y salir a la zona libre de Paraguaná, porque esa libertad de impuestos hacía que fuese muy atractiva para la inversión. Entonces, eso hacía que esa zona fuera una zona muy pujante comercial. Entonces, los romanos también se asentaron allí y, por supuesto, tenían las legiones romanas. Las legiones romanas, y disculpe que repita tanto el término legiones romanas, pero Roma garantizaba el orden, la libertad, entre comillas, a través de la llamada Pax Romana. Y los judíos, por supuesto, tenían amplios comercios atraídos por las ventajas comerciantes de la ciudad. Donde quiera que hay buen comercio, hay chinos, judíos y árabes. Eso lo vemos allí presente en las importantes zonas comerciales. Y eso es una costumbre antiquísima, antigua. Y, por supuesto, la ciudad tenía una fama de maldad y licenciosidad. Es decir, era el común denominador de esas ciudades, la maldad, la inmoralidad, el pecado, el desbordado. Por eso, cuando veamos Primera Corintios, vamos a ver que Corinto era probablemente una de las ciudades más licenciosas, más derrapada, una ciudad suelta a todo tipo de pecados. Si usted cree que esto de la maldad es nuevo, no, esto no es nada nuevo. Hoy la maldad lo que tiene es más promoción que en el tiempo antiguo, pero la maldad sigue siendo presente. Entonces, resultado de esa acción comercial, la ciudad estaba inmersa en la experiencia del culto religioso. Había dinero, había culto, habían ofrendas, templos, lujos, ídolos, oro, plata, piedras preciosas. Es decir, cuando vimos la imagen de Salónica, vimos que hay vestigios de un pasado glorioso que tuvo esa ciudad, ¿no? Entonces había la propensión a todo tipo de cultos de los panteones greco-romanos. No debemos olvidar que los romanos asimilaban los dioses de los pueblos para añadirlos a sus panteones. Por eso cuando Pablo va, por cierto, en Hechos capítulo 17, en la narrativa del segundo viaje misionero, tiene contacto con Tesalónica, tiene que huir de allí, está con los bereanos, a los cuales Pablo dice que son más notables que los de Tesalónica, porque los bereanos, los de Berea, cotejaron el mensaje de los apóstoles con la Taná, con el Antiguo Testamento, que era lo que ellos disponían, ¿no? Y Pablo en Atenas observa los dioses y observa un altar al Dios no conocido. Entonces, este pueblo adoraba a Afrodita, a Demeter, a Zeus, Artemisa, Apolo, Isis, Serapi, Dionisio, entre tantas. Y uno de los cultos más extraños eran los ritos de adoración a Kabiri, que era una especie de deidad dual, donde era adorada por los pescadores. Salían a la mar y hacían una serie de rituales extraños en el mar para que Kabiri pudiera bendecir pues la pesca de los, de los pescadores de la zona. Entonces,
¿qué ocasionó esta primera carta a los tesalonicenses? Pablo visitó en su segundo viaje misionero, después de Filipo y antes de Berea, durante el verano del año 50 durante Cristo. Eso está en Hechos 17, 1 al 8. Sin embargo, algunos comentaristas ubican esto entre el 45 y el 51. En esto de fechar los libros no debemos ser nunca cerrados. Siempre debemos establecer algunas fechas probables. Correcto. No tenemos ningún documento que diga en el año 46 fue escrito. Saca la cuenta por algunos eventos circundantes. Correcto. Entonces aceptemos pues que la carta fue escrita entre el 45 y el 51. Estamos hablando probablemente de del primer documento apostólico que circuló en el tiempo de la iglesia apostólica. Los evangelios tienen fechas más tardías, estamos hablando del 63, 64, 70. Juan está del 90 para adelante. Es el cuarto evangelio, el evangelio diferente. Entonces, tenemos que entender que primero circularon las epístolas y luego las comunidades cristianas tenían la necesidad de conocer los dichos, las obras, lo que llaman los teólogos liberales las logias de Jesús. Correcto. Así lo llama Rudolf Bultmann, el autor de la de la de la teoría de la fuente. Correcto. Entonces, los nuevos convertidos estaban expuestos a la persecución para la cual estaban preparados. Entonces, Pablo escribe una carta a una iglesia nueva, recién formada, pero una iglesia con una profunda necesidad, y por eso dedica esta carta a Tesalónica por las condiciones de persecución que estaba siendo sometida a la población cristiana, los discípulos de Jesús el Mesías, de Jesús Cristo, de Yeshua Hamachia, como usted lo prefiera, en Jesucristo. Entonces envía a Timoteo de vuelta a la ciudad. Por eso es que tenemos, en el caso de esta carta, correcto, tenemos que en la presentación de la carta, correcto, tenemos algo interesante. Tenemos la presentación de esta carta. Tenemos, vamos a compartir pantalla, el texto bíblico donde Pablo dice lo siguiente. Pablo dice, en el capítulo 1, dice, Pablo, Silvano, Silas y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Tenemos el trío de colaboradores de la iglesia de Tesalónica. A Saulo, llamado también Pablo, a Silvano, que es otro nombre de Silas, y tenemos a Timoteo, el sobrino de Bernabé. Parece que Bernabé y Saulo tuvieron una división por causa de Juan Marcos. Juan Marcos luego termina convirtiéndose, como decía Ireneo, el Cuperetes. Ireneo decía que el señor Juan Marcos era un servidor era un especialista en cuanto a los dichos y hechos de Jesús. De hecho, este muchacho Juan Marcos sirvió tanto a Pedro como a Pablo. Pablo dice que envíenme a Marcos, el cual me es útil. Entonces tenemos este trío de personajes que encabezan
el cuerpo ministerial que va a atender a los hermanos en Tesalónica, comenzando, por supuesto, por el apóstol Pablo y con la compañía de los colaboradores que Pablo tenía. Volvamos a las láminas. Entonces Pablo visita a la ciudad en el segundo viaje misionero y envía a Timoteo de vuelta a la ciudad para confortar, eso lo hizo Pablo varias veces con Tito y con Timoteo. Utilizaba a estos dos jóvenes pastores, sobre todo cuando Pablo tuvo el tiempo de casa por cárcel, y más aún cuando Pablo va a Roma, y el último destino físico del apóstol Pablo, y utiliza excelentemente sobre todo a Pablo, a Timoteo, a Lucas y otros colaboradores de Pablo cuya lista aparece sobre todo en la primera y segunda carta a Timoteo, y también en Tito aparece la lista de los colaboradores del apóstol Pablo en cuanto. Entonces, ¿qué fue lo que ocasionó la carta? ¿Qué motivó? Es importante saberlo. Hubo un informe de Timoteo a su regreso a Corinto. Eso se halla en Hechos capítulo 18, versículo número 5. Entonces, Pablo pregunta cómo están los hermanos de Tesalónica, y Timoteo sirve de una especie de enlace apostólico, y Timoteo habla de los tesalonicenses. Timoteo habla de la firmeza y celo que manifestaban en la propagación del evangelio. Por eso dice Pablo, ellos cuentan la manera en que nos recibiste y cómo convertiste de los ídolos para servir al Dios vivo. Correcto. Entonces había un celo, un deseo de cambio en la vida de los tesalonicenses. La gente que estaba plenamente convertida al evangelio, se convirtieron de verdad, dieron un cambio radical en la vida, que obviamente eso es lo que es el evangelio. El evangelio, más que una filosofía o una doctrina humana, es el mensaje de Dios para transformación total de el ser humano. Entonces, lo segundo es que había ciertos problemas éticos referidos especialmente a las relaciones sexuales. Por eso vemos en la primera carta a los tesalonicenses cómo Pablo da algunas normas de ética. Por cierto, hoy subí a un grupo el libro Ética de la colección de estudios teológicos, correcto, un libro de ética, manual de ética cristiana tan necesaria hoy en día dentro de las iglesias. Entonces, lo otro que yo creo que era el problema principal de la iglesia de los tesalonicenses era el problema escatológico. Ese era, de hecho, algunos autores llaman a la iglesia de Tesalónica la comunidad escatológica de Tesalónica. Porque a diferencia de otras iglesias, correcto, a diferencia de otras iglesias, la iglesia de Galacia, la iglesia de Galacia, tenían problemas con los judaizantes. La iglesia de Colosa había un problema con los protonósticos, y así sucesivamente. Filipo tenía un problema de una desaveniencia entre dos lideresas, Evode y Síntique, correcto. Y el caso de la carta a los Efesios, pues Pablo le refiere una eclesiología tremenda, ¿no? Pero en el caso de la primera carta a los tesalonicenses, había ciertas tensiones escatológicas. ¿Cuál era el problema escatológico de la comunidad de Tesalónica? Era que los tesalonicenses habían entendido
la venida de Jesucristo, la segunda venida de Jesucristo, desde el punto de vista de su inminencia. Es decir, ellos entendieron que la venida de Jesucristo no necesitaba señales y que en cualquier momento Jesucristo podía venir. Y eso lo entendieron ellos. Estaban esperándolo, pero se fueron a un extremo y que algunos miembros de esa comunidad abandonaron sus actividades, abandonaron sus trabajos y algunos optaron por la ociosidad, yendo de casa en casa. Entre tanto, Jesucristo ya viene. Se me parece mucho a la generación de los 60 y los 70. Cristo viene, y la gente no estudió, no se preparó. Hay un hueco grande en esa generación. Ya en los 90, a finales de los 80, ya la generación evangélica rescata el hecho de que los cristianos teníamos que esperar a Cristo, pero prepararnos, capacitarnos, desarrollarnos y de hecho meternos en los estamentos de la sociedad como una especie de levadura, como dice el autor Weber en el libro Cristiano Salado, un nombre muy jocoso de este autor alemán, Weber, donde habla de que la levadura no todo el tiempo tiene una connotación negativa, de maldad. La levadura tiene que ver con una levadura que leuda. Así también la iglesia se mete dentro de los estamentos de la sociedad y afecta, leuda, hace un trabajo en los estamentos de la sociedad, por supuesto, a través del mensaje del evangelio. Entonces, el problema escatológico de la gente de la iglesia tesalónica no era que ellos no estuvieran esperando la venida de Jesucristo, era que ellos pensaban que iba a ser tan rápido que abandonaron algunos de ellos su trabajo. Hay un texto que es muy mal entendido, correcto, en cuanto a la carta a los tesalonicenses, correcto. Hay un texto que dice que el que no, decimos nosotros siempre, que el que no trabaje, que no coma, pero eso no lo dice la Biblia. La Biblia no dice que el que no trabaje, que no coma. La Biblia dice, el que no quiere trabajar, tampoco coma. Yo he escuchado cantidad de predicadores famosos, inclusive, citando muy mal este texto de primera a los tesalonicenses. El que no quiere trabajar, tampoco coma. El otro texto que muchas veces emplean mal es el texto donde dice examinarlo todo, retener lo bueno, y la gente dice a voz en cuello, al unísono, desechar lo malo. Entonces, el texto no dice eso. El texto dice examinarlo todo, retener lo bueno. No dice desechar lo malo por ninguna parte. Que esté implícito, que esté inmiscuido, que se pueda inferir, todo lo que usted quiera, pero el texto no dice desechar lo malo, no lo dice. Estoy buscando el texto de, de Primera Tesalonicense, perdón, de Segunda Tesalonicense, Segunda Tesalonicense 2:10, que es un texto escrito a la misma iglesia, correcto. Voy a compartirlo con ustedes
este texto para que lo veamos con claridad. Fíjense cómo dice el texto de 2 Tesalonicenses 2:10. Dice, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. A veces me late, veo que nos convertimos muchas veces en loritos que simplemente repetimos. He escuchado, como le dije a ustedes 1000 veces, decir a gente, porque dice la Biblia, el que no trabaje, no coma. No, eso no lo dice la Biblia. La Biblia dice, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Muy diferente. No se escribe igual, ni tampoco. Regresemos a nuestra presentación. Entonces, tenemos ese problema escatológico que Pablo tiene que resolver no con una, con 2 cartas. Una carta no fue suficiente. De hecho, a los corintios se le escriben 3 cartas o 4 cartas. La primera, la que se perdió, la segunda carta a los corintios, 3 cartas, ¿no? Y luego Clemente de Roma le escribe 2 cartas. Así que la cosa no estuvo tan fácil con los corintios. Entonces, tenemos claramente que el autor de la carta es Pablo. Lo escribe para mí entre el 45 y 51. Correcto. Gálatas, primera y segunda de Tesalonicenses son probablemente las 3 primeras epístolas, aunque cronológicamente la carta de Jacobo, llamada Santiago, podría ser uno de los primeros documentos escritos del Nuevo Testamento que circularon en las iglesias. Fue escrita probablemente en Corinto. El trasfondo de la carta está en Hechos 17 y el texto clave de esta carta está en Primera Tesalonicenses. Permítame buscarlo. Capítulo 1, versículo número 10. Este es, según este autor, este es el texto clave de la carta primera a Tesalonicenses. Aquí lo tenemos. Aquí está. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. El otro problema, no sé si sea escatológico, era el asunto de los muertos. Había una creencia infundada, ¿no?, por parte de 2 fuentes. La primera es el judaísmo tardío. El judaísmo tardío habla del Sheol como un lugar oscuro, sin sentido, un lugar desconocido. Por eso decía algunos textos, en el Sheol, ¿quién te alabará? No hay recuerdo, como decía Eclesiastés. Entonces, no había en el judaísmo esa seguridad después de la muerte física que habría de ocurrir con la persona. Por eso, cuando el Evangelio de Lucas habla de la historia del rico y Lázaro, habla que el rico va al Sheol, el Hades, y Lázaro va al seno de Abraham. Esa historia
ilumina un poco los asuntos que el judaísmo tardío no nos ha aflorado. Y por otra parte, nada tan pesimista como la filosofía griega, sobre todo la filosofía platónica, ¿correcto? Entonces no había ningún tipo de esperanza para los muertos. Los muertos, pareciera que todo se terminara allí, ¿no? Todo se acabara después de la muerte. Entonces, por eso Pablo escribe, sobre todo la primera carta, para darle esperanza, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza, para los que durmieron. La palabra dormir es la palabra coimenterio. De ahí viene el término cementerio, que tiene que ver con el lugar donde yacen los cuerpos. Entonces, por eso algunas sectas como los testigos de Jehová y los adventistas, ellos creen que todo termina en el sepulcro. Cuando alguien muere, entra en una especie de sueño del alma hasta esperar más adelante la resurrección de los muertos, para luego ocurra la aniquilación de los malvados. Eso es lo que creen por lo menos los testigos de Jehová y sus padres espirituales, los adventistas, porque Charles eh, eh, Russell era un pastor adventista, el fundador de los testigos de Jehová. Entonces, tenemos entonces en esta presentación que estamos viendo el texto clave, ya lo leí, correcto. Seguimos con nuestra presentación. ¿Cuál es el propósito del libro? Esto es muy importante que entendamos en esta introducción cuál es el propósito, cuáles son las razones de peso que a través del estudio del libro, porque cuando nosotros estudiamos un libro, tenemos que dedicarle tiempo, como decíamos al comienzo, al análisis panorámico. Y yo por lo menos cuando estudio un libro, yo hago un bosquejo personal del libro. Hago las divisiones, subdivisiones, saco las palabras clave, las palabras que se repiten, trato de ver el hilo conductor entre capítulo y capítulo, las ideas que se concatenan una con la otra, los paralelismos, la figura, correcto, para darme cuenta de más o menos cuál era lo que se llaman los 3P, el propósito predominante principal, que no es más que llegar a acercarnos, esa es la palabra correcta, hacer un acercamiento al cual fue la intención original del autor. Y meternos también en la mente de los receptores de la carta. Lo peor que podemos hacer es entender estas cartas de una mentalidad occidental del siglo XXI. Eso nos va a hacer mucho daño. Hay que tratar de entender esto desde partiendo de los detalles que la historia, la cultura, la geografía, la filosofía, la poesía, la arqueología, la política de la época, la cultura, el arte, nos proporciona, nos da unas pautas para construir un cuadro. Quizás no sea, como dicen en inglés, the picture perfect, si no es el cuadro perfecto, pero estamos hablando de una aproximación. Entonces, ¿cuáles son los propósitos del libro? Primero, lo que Pablo quiere es expresar gratitud por el reporte de Timoteo. Pablo da gracias. Gracias al Señor por el reporte que da Timoteo. Pablo está contento. Va a hablar de la fe, la esperanza y el amor. Las 3 verdades teologales. Va a hablar de cómo los tesalonicenses pues, están viviendo una vida de gratitud al Señor. Lo segundo es que Pablo, obviamente, en los capítulos 2 o 3,
va a hacer una especie de apología, y se va a defender contra las acusaciones en su ausencia. Pablo, eso recibió ataques. Tenemos algunas cartas como Gálatas, segunda a los Corintios, la defensa de su apostolado. Correcto. Y en los capítulo 4, versículos 1 al 8, Pablo va a advertir contra la inmoralidad en la vida anterior, en la vida que ellos estaban llevando, y ellos han venido a Cristo y han experimentado la vida nueva y deben andar en correlación a esa vida nueva. Y en el capítulo 4, versículos 13 al 18, Pablo nos va a dar quizá uno de los textos más conocidos, el texto donde se habla del arrebatamiento o el rapto. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, recibiremos al Señor en el aire. Entonces es uno de los textos claros, discutidos, polemizados por las corrientes milenialistas, que tienen diferentes enfoques en cuanto al milenio, y también algunas corrientes tribulacionistas que hablan acerca del pretribulacionismo, el medio tribulacionismo y el post-tribulacionismo, que ubican a la venida de Jesucristo antes de la gran tribulación, el pretribulacionismo, en la mitad de la tribulación, a los 3 años y medio, y el post-tribulacionismo ubica a la venida de Jesucristo después de la gran tribulación. Eso vamos a conversarlo más adelante. Y Pablo va a exhortar o va a consolar a aquellos que perdieron seres queridos. Por eso dice, animaos los unos a los otros con estas palabras. En el capítulo número 5, versículos 1 al 11, Pablo nos va a exhortar referente a la venida del Señor. Ahora, es importante que sepamos que el término venida es el término griego parusía. La gente dice parusia, no, es parusía. Así se pronuncia parusía. Y la parusía puede traducirse tanto venida como presencia. Yo no les puedo negar que el término parusía puede significar, entre varias cosas, dos acepciones más importantes: presencia o venida. Por eso los postmilenialistas, el postmilenialismo habla de que la venida de Jesucristo es la presencia de Jesucristo en la iglesia. Según esta corriente milenialista, la iglesia va a crecer y va a influenciar los estamentos de la sociedad, la cultura, la economía, la política, la libertad. Y ese crecimiento de la iglesia para los postmilenialistas es la segunda venida de Cristo. Ellos no creen en una venida del cielo a arrebatar a los santos. Ellos no creen en eso. Ellos creen, y la otra postura es el amilenialismo. El amilenialismo es una especie de creencia de un reinado espiritual. Para los amilenialistas, Jesucristo está reinando actualmente de forma a través de la iglesia. Y tenemos el premilenialismo en sus dos vertientes.
la más antigua, que es el premilenialismo histórico. El premilenialismo histórico cree que en una sola venida de Jesucristo. Para el premilenialismo histórico, arrebatamiento y segunda venida es un solo evento. Después de ese evento, entonces vendrá el milenio literal sobre la tierra. El premilenialismo histórico cree que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Y está el premilenialismo dispensacionalista, que es el más conocido, pero probablemente uno de los más nuevos. Yo creo que el más nuevo es el postmilenialista, y antes de eso está el premilenialismo dispensacionalista. El premilenialismo dispensacionalista cree en el arrebatamiento secreto de la iglesia. Creo que la iglesia, como dice Dwight L. Pentecost en el libro Evento del Porvenir, un libro denso, muy grueso, yo lo leí cuando estaba muchacho. De hecho, Dwight L. Pentecost, en su libro Evento del Porvenir, llama al arrebatamiento traslado. Se habla del traslado de la iglesia. Él no usa el término arrebatamiento, sino traslado de la iglesia. Entonces, el premilenialismo dispensacionalista considera que hay un arrebatamiento secreto, luego viene la gran tribulación, dividida en las 70 semanas de Daniel, no sé, todo lo demás, 3 años y medio, luego 3 años y medio. En ese tiempo, Dios va a tratar con Israel, va a dejar a la iglesia y va a tratar a Israel, y luego viene la segunda venida física de Jesucristo con la iglesia a establecer el reino milenial. Eso es más o menos un esbozo, grosso modo, unas pequeñas pinceladas a lo que es el panorama de los milenarismos y del tribulacionismo. Correcto. Entonces, déjenme ver aquí si hay algo. Ok. En los capítulos 4, 9 al 12, 5, 12 al 22, Pablo nos da instrucción. Como cualquier epístola, da instrucciones de vida práctica, de vida cristiana a la iglesia de los tesalonicenses. ¿Cuáles son las doctrinas que enseña la carta a los tesalonicenses? Por supuesto, la doctrina trinitaria, correcto. Es importante, y yo voy a repetir esto que lo he dicho muchas veces. Ahí yo me he conseguido con hermanos que son bibliomaníacos. ¿Qué significa esto? Que ellos quieren que todo esté taxativamente, explícitamente a flor de piel en la Biblia. Por ejemplo, usted le dice, bueno, yo creo en tal cosa. ¿Dónde lo dice la Biblia? ¿Dónde está? Hay un versículo, un texto, ¿no? Ya va. Por ejemplo, la palabra Trinidad, ni Trinidad, no aparece explícitamente en la Biblia. Tampoco la palabra teología, correcto, neumatología, escatología. No son términos bíblicos, pero son términos teológicos. Y la teología parte del estudio de la Biblia para el desarrollo de tales conceptos. No hay ninguna parte en la Biblia donde dice yo tengo que cepillarme los dientes 3 veces al día. O cuando el semáforo esté en verde, arrancar el carro. Entonces, yo no debo ser ni bibliomaníaco ni biblicista. Yo debo tener una cosmovisión bíblica. Entender todos los asuntos de la vida en función al pensamiento de la Escritura, lo que la palabra de Dios enseña en tal asunto. La segunda
doctrina es la doctrina del Espíritu Santo. Aunque la neumatología de Primera Tesalonicenses es muy escueta, pues aparece la segunda venida de Cristo, la parucía, se narra en esta carta, es una doctrina muy importante también, el día del Señor. Pero quien va a hablar más del día del Señor es la segunda carta a los tesalonicenses. Es decir, Pablo tuvo que escribir otra carta, que por cierto, la alta crítica cuestiona la autoría de esta segunda carta de Pablo. Es una carta según ellos, post-paulina. A mí me asombra que hasta el siglo XVII nadie cuestionó la autoría ni del Pentateuco. Eso fue hasta que apareció Julius Wellhausen con la famosa hipótesis documentaria. Comenzaron a dudar de la autoría de los libros. Por supuesto, la hipótesis documentaria de Julius Wellhausen es una postura muy desacreditada, incluso en los círculos académicos liberales. Muy poco cree en ese asunto tan desvirtuado y tan poco sólido. La otra doctrina es la elección. La elección es una doctrina bíblica que vamos a estudiar. Cuando estudiemos el curso Doctrinas de la Gracia, vamos a estudiar la elección y la predestinación. Otra doctrina que habla acá es la resurrección de los muertos. Los muertos en Cristo se han resucitado, levantados. Por supuesto, no hay un capítulo más denso para la doctrina de la resurrección que Primera a Corintios capítulo 15. Es todo un desarrollo de la doctrina de la resurrección de los muertos. La santificación es una doctrina muy importante en la carta de Primera a Tesalonicenses. Yo no llamo a santificación, que cada uno tenga su esposa como debe ser. La iglesia tiene una importancia grande. Ahora, en el capítulo 1, versículo 1, déjeme compartir ese texto, ¿no? Primera a los tesalonicenses, capítulo 1, versículo número 1, Pablo dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre. Esta es una frase única de Pablo en sus presentaciones. La iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y generalmente Pablo utiliza iglesia de Jesucristo, correcto, la iglesia de Dios, pero en este caso utiliza la preposición griega en, que es una de las preposiciones griegas más abundantes del Nuevo Testamento. Realmente, hacer un estudio de la preposición en, tenemos que dedicarle como 300 años de nuestra vida al estudio de esa preposición, pero Pablo utiliza una frase única. Es un dato anecdótico en cuanto a la iglesia en y la iglesia en. Es una iglesia que está metida en Dios, en el Padre, porque eso es el giro que tiene el sentido de la preposición en, tiene que ver hacia adentro, correcto. Eso está muy bien explicado por Danamante en la gramática griega del Nuevo Testamento, en el capítulo sobre las preposiciones griegas. Atentos los alumnos de griego, porque les voy a enseñar, o vamos a enseñar, el uso de los giros de las preposiciones griegas. Entonces, tenemos una frase única. Algunos decían, no, pero
Es una palabra que no se repite, que no, bueno, fue la primera carta de Pablo, aparece una sola vez, y como dice John Vernon McGee en su comentario de Primera Tesalonicenses, nos basta y nos sobra que Pablo lo haya dicho una sola vez en su primera carta. Es suficiente para nosotros que Pablo lo haya dicho, nos basta y nos sobra. Entonces tenemos las doctrinas, y por supuesto Pablo desarrolla una eclesiología muy sencilla, pero la parte fuerte, cardinal, el meollo del asunto, la quintesencia de esta carta es lo escatológico. Correcto. Una escatología que no produce esperanza es una escatología vana. Estaba viendo en estos días un video, decimos en castellano latino, video, sobre 5.000 predicciones fallidas del fin del mundo. 5.000. Desde el año 1000 hasta el año 2000, por lo menos hubo 5.000 predicciones. Y es interesante que predicadores tales como Billy Graham dijo en los 70 que no pasarían 30 años sin que Jesucristo no hubiese venido. Predicadores tan conservadores, tan bíblicos, como el doctor Billy Graham, se atrevió a decir que no pasarían 30 años sin que Cristo viniera. Correcto. Yo recuerdo un aviso en la Lara Zulia. Decía 2012, 1 de octubre, no sé qué cosa, el fin del mundo. Y Venevisión no los peló. Venevisión el 2 de octubre, por decir algo, no recuerdo la fecha, dijo el narrador de Venevisión, es 2 de octubre, 2 de marzo, 2 de septiembre, lo que sea, y no se terminó el mundo. Porque hemos hecho un mal manejo de escatológico. En vez de entender que la escatología debe producir esperanza, ánimo, nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, donde mora la bautista. Desde el credo menonita, anabautista de los Estados Unidos y Canadá enmarca la escatología de la esperanza cristiana. La escatología tiene que estar al servicio de la esperanza, el ánimo, la fortaleza, no una escatología fatalista, no una calendarización. Mira, por ahí está nuestro hermano Alducí. Yo creo que de los predicadores de enlace, uno de los más o menos rescatables podría ser Armando Alducí. Sin embargo, Alducí sigue empeñado en que el día ni la hora nadie lo sabe, pero el mes sí lo podemos saber. Y está empeñado con la fiesta de los tabernáculos, que Jesucristo viene en la fiesta de los tabernáculos, que es septiembre, que viene en septiembre, y no hay quien lo saque de esa postura de que Jesucristo viene en septiembre. Entonces Jesús le dijo a los discípulos, no les corresponde a ustedes saber los cronos, los tiempos, ni tampoco los kairos, que kairos no significa tiempo de Dios, como tanto lo repiten los loros evangélicos. Kairos significa oportunidad, época, propicia. Entonces no nos corresponde saber ni el tiempo cronológico que se puede mesurar o medir, ni tampoco las oportunidades que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder y me seréis testigos. Entonces, una vez le preguntamos al doctor Cornelio Hickman que cuál es el milenialismo, y nos dijo que el milenialismo de Jesús es la gran comisión. Si la iglesia no debe estar sacando cuenta que si la vaca la sana, que van a construir el templo, que ya pusieron una piedra, que los judíos van a bombardear la mezquita de Omar, allá en el monte. A veces da hasta tristeza ver a este evangélico que van a meterle papeles al muro de las lamentaciones. Hace golpe, ¿no? Como si fuera eso mágico.
Y después viene un barrendero y saca el montón de papeles y los barre y los bota. Yo tengo un video donde hay un barrendero, saca los papelitos que están en el muro de las lamentaciones y los bota. Es decir, la gente con una escatología, pero totalmente desvirtuada. Correcto. Termino con esto. ¿Cuáles son las lecciones principales que nos presenta la carta a los tesalonicenses? Número 1, no perder el gozo y la esperanza de una escatología coherente. Eso tenemos que subrayarlo. Una escatología coherente va a producir gozo, fe y esperanza. La garantía de la reunión futura de los creyentes con los que han muerto. Eso está en el capítulo 4, versículos 13 y 18. Y una escatología afecta el comportamiento. Lamentablemente, una mala escatología de los 60, 70, Cristo viene y la gente tiraba al guaire ahí en Caracas los televisores porque eran el cajón del diablo y no estudiaban porque Cristo viene. Y tenemos una generación truncada, una generación que no logró impactar los estamentos, o sea, producto de una escatología desfasada. La escatología nos enseña a entender el futuro, pero vivirlo en el presente, como decía el profesor Juan Driver, conocido teólogo anabautista. Driver, en el libro Militantes por un Mundo Nuevo, dice que la iglesia debe vivir los valores del siglo venidero, adelantarlos al presente siglo malo. Eso lo dice el profesor Juan Driver. Lo voy a repetir. Los valores del siglo venidero, la paz, la justicia, todo lo demás, se habla. El niño juega con la serpiente, cielo nuevo y tierra nueva, donde mora la justicia, se convertirán las espadas en instrumentos de arado. Por eso, los anabautistas menonitas somos pacifistas. No creemos en el uso de la violencia, ninguna forma de violencia. No creemos que los cristianos deben participar en la guerra, matar al prójimo, porque nosotros creemos que los valores de la paz y la justicia, que Jesucristo es príncipe de paz, y los pacificadores serán llamados hijos de Dios, deben adelantarse en el seno de una comunidad donde Jesucristo es el Señor. Para nosotros los anabautistas, como decía Hans Denk, un famoso mártir, Jesucristo no es solamente un Señor en quien creer. Perdón, voy a repetir la cita de Hans Denk. Jesucristo no es solamente un Salvador en quien creer, sino un Señor a quien seguir. Por eso hacemos tanto hincapié en seguir a Jesucristo como Señor de nuestras vidas, en el marco de una comunidad donde Jesucristo es reconocido como Señor de cada vida. Entonces, la otra lección es no apagar el espíritu en nuestra vida. Pablo dice, no apaguéis al espíritu. Correcto, eso vamos a ver cuando entremos al capítulo 5, 19. Ok, vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a dar algo para la semana que viene. Estoy compartiendo algunas de estas presentaciones con usted. Voy a detener la grabación.